minutos estaremos a las 5:05, daremos inicio a nuestro webinar del día de hoy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al tercer webinar de la Semana de Perfeccionamiento Docente de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción. Para comenzar, quisiera indicarles que los micrófonos y las cámaras se encuentran apagados para evitar problemas de conexión y de señal. La conferencia tendrá una duración de 40 minutos de exposición, seguida de 20 minutos de preguntas al final de la sesión, las cuales se van a realizar de manera escrita a través del chat y serán planteadas a nuestro invitado por la moderadora. Es un agrado hoy presentar el webinar titulado El desafío de la evaluación en ambientes virtuales, que relatará nuestro invitado internacional, Dr. Armando Lozano.
El profesor Lozano es doctor en Investigación y Tecnología Educativa. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Educación del Instituto Tecnológico de Sonora en México y un colaborador de nuestra universidad, habiendo participado en otras actividades y proyectos previos y visitado nuestra casa de estudio en más de una oportunidad. Entre su experiencia profesional en pregrado y programas de posgrado, destaca su experiencia en el diseño instruccional de diversos cursos basados en tecnología con el uso de plataformas tecnológicas, además de ser parte del cuerpo académico de la Maestría en Educación y Tecnología Educativa del Tecnológico de Monterrey y en el doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos del Tecnológico de Sonora. Por otra parte, ha participado en la capacitación y formación docente en variadas temáticas educativas y cuenta con diversas publicaciones indexadas, capítulos de libros y libros sobre estilos de aprendizaje, desarrollos de competencias, tecnología educativa y didáctica en general. Estimado profesor, agradecemos su disposición y participación en estas jornadas de perfeccionamiento y estamos muy contentos de tenerlo nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación una vez más con el grupo de profesores de la Universidad de Concepción. Para mí es un gusto, un enorme placer estar interactuando con ustedes a la distancia. En la presentación que voy a hacer a continuación, voy a compartir pantalla. Ok. Que como ya lo mencionó ahorita la doctora Carola, lleva por título Desafío de la evaluación en ambientes virtuales. Antes que nada, quiero empezar esta charla con una cita de George Bernard Shaw que dice lo siguiente: si usted tiene una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos, entonces usted y yo todavía tendremos una manzana. Pero si usted tiene una idea y yo tengo una idea e intercambiamos estas ideas, entonces cada uno de nosotros tendrá dos ideas. Este pensamiento viene a colación por la información que estoy a punto de compartir con ustedes, que son algunas ideas que ustedes pueden tomar o retomar, adoptar o adaptar según las necesidades que vayan teniendo en su práctica docente pues en los próximos meses. Les comparto la agenda que vamos a tratar de cubrir en estos 40 minutos, 39 minutos que me quedan. Vamos a hacer primero una actividad introductoria para que todos y cada uno de ustedes puedan participar. Vamos a después a tratar el tema de la educación a distancia, que no es mañana, ya llegó, es hoy. Vamos a hablar del proceso instruccional en la educación en línea. Y les voy a comentar sobre 8 desafíos de la evaluación en línea para posteriormente tener una sesión de cierre. Entonces, vamos a empezar primero con la actividad introductoria. Y para ello, vamos a hacer un cambio de pantalla. Voy a dejar de compartir para compartir ahora la pantalla que quiero que vean. La pregunta es sencilla, es ¿qué espero de este webinar? Van a ingresar en sus respectivos equipos de cómputo al www.menti.com y van a usar el código 452737. Aquí solamente vamos a poder utilizar una sola palabra para contestar esta pregunta, porque lo que me va a desplegar la pantalla, lo que van a poder ustedes ver va a ser una nube de palabras. Entonces, en una sola palabra, ¿qué esperan ustedes de este webinar? Ok, ya viene uno, aprender, consejos, orientación, herramientas, consejos. Entre más grande se haga la palabra, quiere decir que más personas están opinando lo mismo. ¿Ok? Va ganando aprender.
experiencias, mejorar, ideas, conocer, visión, ayuda, ¿ok? Orientación, consejos, experiencias, ¿ok? Muy bien, vamos a dar unos cuantos segundos más para que los compañeros que apenas se están integrando a la sesión puedan contestar también. Este es un ejercicio interesante porque nos permite ver las inquietudes y las expectativas de los participantes en este webinar. ¿Ok? ¿Ok? En el momento en que se empiece a detener, quiere decir que ya dejaron de participar. Sigue moviéndose la pantalla, quiere decir que todavía hay personas que están participando. Para las personas que acaban de llegar, se van a conectar a www.menti.com y van a usar el código 452737 para contestar en una sola palabra qué esperan de este webinar. Aparentemente, la palabra más socorrida es aprender. En un segundo momento, creo que la palabra ideas es la que le sigue. Y si vamos por tamaño, creo que orientación quedaría en tercer lugar. Herramientas y estrategias en cuarto y quinto. Entonces, aprender, orientación, herramientas, estrategias, ideas. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias por su participación. Voy a dejar de compartir esta pantalla para regresarme a la presentación de PowerPoint. Muchísimas gracias a todos. Sigan participando y tal vez en un momento más la podamos recuperar. Entonces, nos regresamos de nuevo a la presentación de PowerPoint. Ok. Listo. Entonces, esta fue la actividad introductoria. La educación a distancia no es mañana, es hoy. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues estamos ahorita tratando una pandemia mundial por un virus muy contagioso, lo cual ha propiciado que se haya hecho un ordenamiento gubernamental en la mayoría de los países del mundo sobre el aislamiento social. Este aislamiento social da como consecuencia una orden directa que es quédate en casa. Si no tienes a nada que salir, quédate en casa para evitar la propagación del virus, para evitar que la pandemia siga aumentando. Este quédate en casa significa que si te tienes que quedar en casa, no puedes asistir a la escuela. Entonces, pero el mundo no se detiene. Entonces, la educación, los procesos educativos tienen que continuar. ¿Cuál es entonces la cuestión? Pues hay que estudiar entonces desde casa. Pero este estudiar desde casa nos plantea una interrogante pues directa, ¿no? ¿Tenemos los medios adecuados para ello? Estos medios adecuados tienen que ver con las herramientas que se requieren para poder llevar a cabo procesos educativos de enseñanza-aprendizaje a través, ¿verdad?, de la distancia. Esta es una pregunta retórica, ¿verdad? Ya, algunos probablemente sí tengamos los medios adecuados, pero otros probablemente no cuenten con ello. Ahora, esto trae también como consecuencia para todas las escuelas de todos los niveles educativos, no solamente en la universidad, el proceso instruccional en la educación a distancia cambia
el modelo de la educación. Es decir, no se puede hacer o no se puede transferir de una manera tan directa la educación presencial a la educación a distancia o la educación mediada por computador. Aquí hay muchos autores que han escrito sobre educación a distancia desde hace más de 20 años. De hecho, desde la década de los 80, 90, ya había mucha literatura sobre educación a distancia. Hay modelos de educación a distancia muy consolidados en el mundo, en Canadá, en España, en Italia y en algunos países incluso de América Latina. Por ejemplo, Harasim en el 2017 y luego Bates lo retoma en el 2019, el hablar del mismo vino en nuevas botellas. Esto quiere decir cómo le vamos a hacer para la educación presencial, pasarla o transformarla a educación a distancia, pero que siga siendo con la misma calidad, que siga teniendo, si no más, por lo menos el mismo efecto que ha estado teniendo pues los años en los que nos ha tocado trabajar en los procesos educativos. Entonces, es cierto, para muchos de los estudiosos de los procesos de educación a distancia, no es fácil cambiar el chip, no es fácil cambiar la modalidad, pero en estos momentos de pandemia mundial no nos queda de otra. O sea, tenemos que movernos para allá. La cuestión también es la manera en la que vamos a tomar al toro por los cuernos. O sea, lo podemos tomar de una manera optimista, abierta, con mente abierta, de una forma en la que podamos augurar buenos resultados educativos. O lo podemos tomar con una actitud pesimista, negligente, desatendida, ¿verdad? Que lo único que va a propiciar es que nuestros estudiantes no tengan pues aprendizajes duraderos. Entonces, esta transformación de tomar la educación presencial y pasarla a una educación con apoyo de tecnología, nos da como resultado lo siguiente. Las clases presenciales ahora van a ser por videoconferencia. Justo lo que estamos haciendo ahora a través de este webinar, en lugar de que yo estuviera en un auditorio en la Universidad de Concepción, que dicho sea de paso, esa era la idea, pero pues por la pandemia no se pudo, tener la oportunidad de llevar a cabo la conferencia, pero con uso de tecnología. Entonces, ahora podemos hacerlo, claro, hay sus bemoles, tiene sus altibajos, hay cosas que se pueden mejorar, todo es mejorable. La interacción en clase sigue existiendo, pero ahora también va a ser por videoconferencia, es decir, nosotros podemos seguir interactuando con nuestros estudiantes, pero ahora con alguna herramienta de videoconferencia que ahora en el mercado pues han surgido pues casi de la nada, han empezado a surgir algunas plataformas interesantes y algunas incluso de carácter gratuito. También esto nos lleva a la supervisión y control de grupo presencial, pero ahora en videoconferencia. En una videoconferencia, si nosotros queremos saber quiénes son los alumnos que nos están viendo, los alumnos que nos están atendiendo, que nos están escuchando, lo podemos hacer. La mayoría de los equipos de cómputo de las últimas generaciones ya cuentan con un dispositivo de cámara web. Entonces, es posible ahora poder observar, poder ver de manera directa a quienes están del otro lado. Se les recomienda, sin embargo, a los estudiantes que mantengan sus cámaras apagadas cuando el profesor está hablando, porque eso beneficia la conectividad. El ancho de banda se ve comprometido
cuando todo mundo tenemos encendidas nuestras cámaras web. Y el uso de los micrófonos igualmente se cancelan momentáneamente, ahí ya es para evitar cuestiones de audio, de sonidos no deseados. También podemos hacer el pase de lista, podemos hacer pase de lista presencial, pero ahora por videoconferencia. Podemos hacer, hay algunas herramientas, como por ejemplo el Google Meet, que es una plataforma gratuita. A través del Google Meet se puede hacer un rastreo de las personas que están atendiendo la videoconferencia. Y también a través de una plataforma tecnológica como lo es Blackboard, podemos hacer asignación de tareas, asignación de actividades de aprendizaje, pero ahora a distancia. Aquí podemos hacerlo de manera individual o de manera colectiva. Tenemos la ventaja de que los estudiantes pueden interactuar sin necesidad de estar conectados con su profesor para poder hacer actividades colaborativas. Pero ¿qué pasa con la evaluación? Ahora a distancia, ¿cómo vamos a poder evaluar? ¿Cómo confío yo en tener una evaluación que me permita una cierta certeza de que mis estudiantes están aprendiendo lo que yo quiero que aprendan? ¿O qué tanto están aprendiendo de los contenidos que les estamos compartiendo o de los contenidos que les estamos haciendo asequibles? Entonces, para esto ¿qué va a pasar con la evaluación? Les voy a compartir 8 desafíos de la evaluación en línea. El primero tiene que ver con problemas de conexión y equipos de cómputo. No todos los alumnos tienen equipos de cómputo en casa. No todos los alumnos cuentan con servicio de Internet. Incluso, hasta algunos profesores podemos vernos comprometidos con esto, de que tenemos solamente un solo equipo de cómputo y pues la esposa o el esposo o el hijo o la hija van a tener que usar también el equipo de cómputo, ¿no? Y entonces esto se vuelve pues complicado cuando son varios miembros dentro de una familia que tienen que utilizar el mismo equipo de cómputo, hay que ver los horarios y demás. ¿Cómo se puede remediar? Bueno, ahí estamos los pesimistas contra los optimistas, ¿no? Optimistamente, ¿cómo podemos remediar el hecho de que existan alumnos que no tengan equipos de cómputo o de que no cuenten con servicios de Internet? Solamente a manera de sugerencias generales, podemos ver desde la institución algún tipo de financiamiento institucional para la compra de equipos de cómputo de bajo costo, a través de un financiamiento gubernamental, a través de un financiamiento empresarial, para préstamo o renta de equipos de cómputo de bajo costo. Estamos suponiendo que la pandemia no dure mucho. Sin embargo, los expertos no se ponen de acuerdo y nadie está seguro de hasta cuándo va a acabar esta restricción de proximidad entre los seres humanos. Otro aspecto son los modelos de comodato para la facilitación de equipos de cómputo. Modelo de comodato se refiere a que un organismo te proporciona un equipo de cómputo mientras estés estudiando. Cuando dejas de estudiar, tienes que regresar ese equipo de cómputo a tu patrocinador. También existen alianzas universitarias con empresas de telefonía o de telecomunicación que pueden brindar servicios de Internet. Desconozco los procesos en Chile, pero acá en México hay empresas de telefonía o de telecomunicaciones que pueden brindar servicios de Internet a través de conexiones gubernamentales y les pueden hacer asequible las conexiones a Internet e incluso algunos equipos de bajo costo en las comunidades más aisladas de México. Entonces, es posible o es probable que esto también pueda ocurrir en Chile. Número 2, la credibilidad. ¿Cómo sé yo que el alumno que yo tengo registrado en mi lista
sea el que verdaderamente está realizando las actividades, o sea el que verdaderamente me está haciendo los exámenes, o está de alguna manera aprendiendo o aprovechando nuestro curso. Bueno, no tenemos la certeza. Este problema de credibilidad lo tienen las universidades de educación a distancia como la UNED de España, la UNED de Costa Rica, la Oberta de Cataluña, el Tecnológico de Monterrey y otras universidades que han incursionado, pues ya tienen décadas en la cuestión de la educación a distancia y que las acreditadoras internacionales lo primero que les pregunta es eso. ¿Cómo sabes tú que tu estudiante es el que te está verdaderamente rindiendo las evaluaciones o es el que te está dando los productos de aprendizaje que tú constates de que el alumno es el responsable y no que se los esté endosando a un tercero o que esté pidiendo ayuda a otras personas? ¿Cómo se puede remediar lo de la credibilidad? Bueno, hay muchas maneras. Podemos decirles a los estudiantes, pedirles el uso de la webcam si les queremos poner algún examen escrito o algún examen oral. También, esto es muy importante, la inclusión de evidencias. La inclusión de evidencias en los reportes o en las actividades de aprendizaje. Si van a hacer, por ejemplo, algún reporte de campo, pues tomar fotografías. Si van a hacer algún tipo de otro tipo de incursión al campo, probablemente encuestas o probablemente hojas de verificación, de observación, pero siempre en la medida, dependiendo de la naturaleza de la actividad, qué tipo de evidencia podemos nosotros solicitar para salvaguardar la credibilidad. Entonces, esto queda también como un reto. ¿Cómo sé que el alumno es la persona que dice ser? Número 3, herramientas apropiadas para la evaluación. Pues esto va a depender del tipo de conocimiento que estoy enseñando en mi clase. Los psicólogos cognitivos diferencian entre lo que es el conocimiento declarativo, el conocimiento procedimental o el conocimiento actitudinal. Dependiendo del tipo de conocimiento que quiero yo evaluar, pues es la herramienta que debo utilizar. Hay que quitarnos de la cabeza que el examen es el único medio para evaluar. No, hay muchas formas de evaluar, hay muchas maneras, bueno, no tantas, tampoco así como que, uy, sí, tenemos un arsenal, pero por lo menos tenemos más opciones además de los exámenes. ¿Cómo se puede remediar de las herramientas apropiadas? Bueno, primero que nada tenemos que conocer la diferencia entre cuáles son los exámenes objetivos, cuáles son los exámenes abiertos y cuáles son los exámenes combinados. Podemos también hacer uso del empleo de rúbricas o del empleo de portafolios, ¿no? Las rúbricas y o los portafolios se utilizan en ciertas disciplinas. También sirve como material de evidencia. Entonces, usted dice que usted hizo una maqueta. Bueno, tráigame fotografías de la maqueta. Envíeme fotografías de la maqueta. Usted dice que usted fue el autor de tal cosa. Bueno, mándemela, ¿no? La evidencia. Y eso se evalúa a través de una rúbrica. No me voy a detener aquí para hablar de qué es una rúbrica, cómo se usa una rúbrica, que probablemente muchos de ustedes ya hayan tomado en algún momento de su carrera algún curso sobre evaluación auténtica o evaluación alternativa, en donde se emplean las rúbricas, los portafolios, las listas de cotejo, las listas de verificación, que también esto es muy importante. Yo necesito saber qué es lo que le voy a evaluar al estudiante. O sea, le voy a evaluar un conocimiento declarativo, le voy a evaluar un conocimiento procedimental o le voy a evaluar un conocimiento actitudinal. Entonces, dependiendo de lo que queramos evaluar, será la herramienta apropiada. Número 4,
no se brinda retroalimentación al estudiante. Y esta es una pata de palo, decimos nosotros acá en México, es una frase coloquial que significa nuestro talón de Aquiles. El talón de Aquiles del docente es que no brindamos retroalimentación al estudiante o la retroalimentación que le brindamos es deficiente. ¿Cómo podemos hacer para darle una mejor retroalimentación al estudiante? Bueno, tenemos que ver algunos aspectos que nos permitan verificar que la retroalimentación sea la adecuada. Por lo pronto, que la retroalimentación sea oportuna. Esto es, brindarle la retroalimentación lo más pronto posible al estudiante, porque es cuando tiene la actividad fresca, es cuando tiene la actividad en su mente, dándole vueltas, ¿no? Si tú lo retroalimentas una semana después o un mes después, el efecto es diferente. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos que hablan de retroalimentación en el campo de la evaluación. La retroalimentación tiene que ser efectiva, tiene que ser eficaz en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. Si yo le quiero brindar retroalimentación al estudiante, yo me tengo que enfocar a las áreas de mejora. Y las áreas de mejora son lo que vulgarmente se conoce como errores, ¿verdad? O incongruencias o incoherencias. Y en lugar de hacerle al alumno, al estudiante, la observación, por hacerle la observación, tenemos que decirle cómo puede mejorar. Ese error que cometió o esa incongruencia, ¿cómo la puede mejorar? Entonces, eso es lo que nos cuesta, porque te quita tiempo. Si tienes 30 alumnos, 40 alumnos, 50 alumnos, pues retroalimentar a cada uno se vuelve una tarea muy onerosa. Pero al final del día, esta retroalimentación propicia mejores aprendizajes, aprendizajes que les duran toda la vida. Una recomendación para cuando nosotros brindemos retroalimentación al estudiante, que muchos profesores creen que están dando buena retroalimentación cuando hace preguntas retóricas. Lo peor que puedes hacer para retroalimentar a un alumno es hacerle una pregunta retórica. ¿Qué quisiste decir aquí? ¿Hacia dónde me llevas? ¿Estás seguro que esto es cierto? En lugar de poner esas preguntas retóricas que lo único que hacen es enojar al estudiante, mejor le podemos poner en este aspecto, en este punto, ¿verdad? Se recomienda que tomes en cuenta A, B, C, D. O en este párrafo, ahí las ideas no están conectadas de tal manera que bla, 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 bla. Hay que ser puntuales, hay que ser explícitos y una cosa que es muy importante cuando brindamos retroalimentación es la idea del sándwich. ¿Cuál es esa idea del sándwich? La idea del sándwich es que yo voy a empezar la retro con el primer pedazo de pan, es aspectos positivos. Entonces, los aspectos positivos es, me gustó que te ajustaste al número de páginas solicitadas, o me gustó que se percibe una buena calidad en tu trabajo o que se percibe una buena indagación de lo que se te pidió hacer. Y luego sigue la parte del medio, del sándwich. La parte del medio es lo que amerita mejorarse. Ahí es donde le vamos a decir, el error, aquí te equivocaste en esto, acá te equivocaste en esto, acá te equivocaste en aquello. Y terminamos la retro con el otro pedazo de pan para completar el sándwich. Completamos el sándwich diciéndole, pero estos errores se pueden corregir con esto, con esto y con esto. O estos errores pueden ser, vamos a decir, evitados en un futuro si tomas en cuenta esto, esto y esto. Entonces, es muy importante que realcemos también los aciertos, porque los estudiantes se quedan ciclados con los aspectos negativos. Digo, los aspectos negativos se tienen que mencionar porque es lo que se tiene que mejorar, pero también es importante decirle al estudiante lo que hizo bien. Y muchos de los profesores consideran que eso es innecesario. No lo es. Todos necesitamos de vez en cuando nuestro champú de cariño. Número 5, la usurpación. Algunos alumnos contratan profesionales para que les hagan sus tareas.
¿Cómo? Así como le escuchan. Hay personas que contratan profesionales para que les hagan tareas. Nos hemos topado en algunas investigaciones con estudiantes de arquitectura que contratan arquitectos profesionales para que les ayuden en sus maquetas, o abogados que van con un profesional para que les ayuden en un caso que les puso su profesor. Entonces, esto, pues como está a distancia, a ti te entregan un producto y tú dices, de entrada, los profesores que tienen buen olfato van a decir, esto no lo hizo este alumno, no puede tener tanta precisión o no puede tener tanta, ¿no? Aspectos de pureza en el trabajo. Entonces, ¿cómo podemos remediar la usurpación? Bueno, pues podemos hacer réplicas orales sobre la defensa de la tarea. A través de la webcam, ponemos al estudiante enfrente, oye, recibí tu actividad, así ya está, me gustaría que me comentaras un poquito más sobre ella, cómo llegaste a tal idea, cómo hiciste tal cosa, etcétera. Entonces, a través de las réplicas orales, podemos de alguna manera subsanar un poco la cuestión de la usurpación. Y de nuevo, volvemos a insistir, la solicitud de evidencias que avalen la autoría de la actividad. Aquí también tenemos que hacer el fomento de la cultura de la denuncia. La cultura de la denuncia está socavada por la cuestión de que no seas soplón, o de que no seas chismoso, o de que no seas envidioso, porque cuando uno señala las malas prácticas de los colegas o de los compañeros, inmediatamente te tachan de o eres un envidioso o eres una persona insatisfecha con tu vida. Entonces, eso es, de alguna manera, tiene su razón de ser. Pero aquí lo que queremos evitar es que existan atropellos o que existan irregularidades en la autoría de las actividades de aprendizaje. Entonces, hablamos de cultura de la denuncia. Si yo me estoy dando cuenta de que un compañero hizo trampa, yo tengo la obligación de señalarlo, ¿sí? Manejarlo de esa manera, como cultura de la denuncia. Número 6, aquí traía una confesión de un alumno. Déjenme ver a ver cómo le hago para poder poner el archivo, a ver si se alcanza a escuchar. Va, ustedes me dicen si se escucha. No se escucha, profe. Quizás no seleccionó el tema para reducir el audio. Ok. Ok, me dicen que no se escucha el audio. Ok, vamos a ver. Bueno, les voy a platicar. Es un alumno que copió un examen, final en una de mis materias, y cuando terminó el semestre me mandó un archivo de audio de WhatsApp en donde me hace la confesión. Me dice que dos de sus compañeros se reunieron en su casa con sus equipos de cómputo cada uno y contestaron el examen final entre los tres. Entonces, que una de las estudiantes le dijo a mi alumno que no era trampa lo que estaban haciendo, que era trabajo colaborativo y que eso pues se aceptaba, ¿no?, en la comunidad, pero que tampoco habría por qué publicarlo. Es decir, se puede hacer, pero en la sombra, es decir, sin mencionarlo. Pero este alumno, lo traicionó su conciencia y me mandó ese audio. No les voy a decir qué hice, obviamente no los perjudiqué, pero pues me lanzó una señal de alarma, que es precisamente el punto 6 que les voy a compartir, que tiene que ver con la copia de exámenes en línea. Algunos alumnos se reúnen en un mismo sitio para contestar el examen de grupo.
en grupo. ¿Cómo le puedo hacer para que esto no suceda? ¿O cómo le puedo hacer para evitarlo? Podemos hacer una solicitud de envío de su ubicación a través de WhatsApp. WhatsApp tiene esa función de que te permite mandarle su ubicación, ¿verdad?, a cualquier otra persona. Y entonces tú les pides a los estudiantes que te manden su ubicación y si obviamente están en el mismo lugar, pues ahí te vas a dar cuenta a través del WhatsApp. Otra cosa es el monitoreo por webcam. De nuevo, vuelves a poner a los estudiantes en sesión de videoconferencia. Mientras están contestando el examen, tú estás viendo que son ellos los que están contestando el examen y no alguien más. O también se pueden contratar herramientas de control de aplicación de exámenes en línea. En el TEC de Monterrey, hace algunos años, se usaba un browser como un navegador de internet que se llama Respondus. El Lockdown Browser Respondus es un navegador como Chrome, como Firefox, Mozilla o como el Explorer, pero la diferencia está en que una vez que tú abres un examen en Respondus, no hay manera de que te salgas de esa pantalla. No lo puedes minimizar, no puedes cambiar de pantalla y el examen sigue avanzando, o sea, el tiempo sigue avanzando. O también existen otros servicios como el Remote Proctor Now. Ese es un servicio que ofrece esta empresa en donde, de nuevo, con monitoreo por cámaras web, se establecen un protocolo para llevar a cabo exámenes en línea. Número 7, inclusión de la evaluación de 360 grados. Si la evaluación de exámenes no te deja satisfecho o si la evaluación por portafolios no te deja satisfecho o las rúbricas o las listas de verificación, entonces podemos acudir a una evaluación un poquito más integral. Hablamos de una evaluación de 360 grados. ¿Cómo se fomenta? Pues utilizando diferentes vamos a decir, variantes de la evaluación. Podemos incluir la autoevaluación, en donde le pedimos al estudiante que él mismo evalúe su desempeño. Y esto, además de que va a ser un elemento adicional, desarrolla en el estudiante la autopercepción y la metacognición. Es decir, la metacognición significa conocer sobre el conocer. Entonces, ellos se van a dar cuenta de qué fue lo que hicieron bien, qué fue lo que hicieron mal y qué les faltó o qué pudieron haber hecho mejor. También se puede incluir la coevaluación o llamada evaluación de pares. Aquí, como efecto secundario, se fomenta la justicia social. Aquí en la coevaluación tendemos a hablar de dos fenómenos que pasan. Uno es el canibalismo académico y el otro es la piedad académica. El canibalismo académico es cuando hay dos líderes en un equipo y hay competencia a veces insana entre los dos o entre las dos y en la coevaluación se destrozan mutuamente, ¿no? Eso se llama canibalismo académico. O la piedad académica es cuando un estudiante no trabaja en el equipo porque tuvo un problema familiar, porque le falleció algún familiar, porque tiene problemas con el novio, con la novia, etcétera. Entonces los otros se les hablan del corazón y dicen, ay, pobrecito, pobrecita, vamos a ayudarla. Y entonces la evalúan de una manera pues no apropiada, ¿verdad? Eso se llama piedad académica. Entonces siempre tenemos que estar supervisando que no exista, por un lado, el canibalismo académico, pero que tampoco exista, por el otro lado, la piedad académica. Y la coevaluación, además de ser un proceso que se puede hacer de manera individual dentro de los equipos, se puede hacer también una coevaluación grupal, en donde un equipo evalúa el desempeño de otro equipo. Es decir, 3 o 4 estudiantes pueden evaluar a 3 o 4 estudiantes de grupo a grupo. Aquí se fomenta la negociación. ¿Por qué? Porque los alumnos de un mismo equipo comentan, intercambian información, percepciones
sobre el actuar del otro equipo que está siendo evaluado. Entonces, aquí como efecto complementario se fomenta la negociación entre sus miembros. Y un aspecto no menos importante puede ser la evaluación parental. La evaluación parental tiene que ver con la inclusión del punto de vista de los padres de familia. Esto también es una forma de verificar que el estudiante tenga el apoyo familiar en su desempeño académico. Y por último, el reto número 8 es movernos hacia exámenes basados en casos o exámenes basados en problemas o exámenes basados en retos. Esto quiere decir evaluar apropiadamente lo que se ha aprendido en teoría para aplicarlo en un contexto real o hipotético. Un gran porcentaje de lo que un estudiante universitario va a aprender en sus aulas es para aplicarlo a su vida profesional. Entonces, de antemano, tenemos que ir viendo cómo podemos hacer para evaluar que lo que se está aprendiendo declarativamente puede ser utilizado procedimentalmente o actitudinalmente. Entonces, ¿cómo se logra? Perdón, ¿qué se logra si hacemos exámenes basados en casos, problemas o retos? Se ejerce el discernimiento, se hace una mejor toma de decisiones, se pondera el juicio ético, se refuerza la creatividad, el pensamiento crítico y un aspecto muy importante es que se fomenta la transferencia de saberes. Y como cierre, porque nos queda 1 minuto 20 segundos, el destino ya nos alcanzó. Hay que pasar de una modalidad presencial a una en línea. Ya no es el año que viene, ya no es en 5 años, no, ya. La circunstancia actual nos está obligando. Hay que pensar en los procesos de aprendizaje que siguen nuestros alumnos para reajustar nuestra enseñanza y para reajustar nuestra evaluación. Considerar también que los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje y reflexionar sobre nuestro propio estilo de enseñanza. Nosotros enseñamos como fuimos enseñados y pensamos que como ese estilo funcionó en nosotros, también funcionará en nuestros estudiantes y no necesariamente. Y por último, utilizar la tecnología como lo que es un medio para lograr aprendizajes significativos y duraderos. Con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Armando, por tan interesante presentación. Y antes de comenzar con las preguntas, quisiera indicar que se va a enviar una encuesta a través del chat y del correo para recoger sus necesidades respecto a las capacitaciones que van a ser tomadas en consideración por la Dirección de Docencia, planificar los institucionales futuros y desde ya agradecemos su participación. Como mencioné al inicio, la idea entonces es que ahora ustedes vayan haciendo las preguntas por el chat. Yo voy a ir sintetizando lo que allí aparezca. Lo primero, Armando, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. Lo primero que quiero discutir es sobre la copia y el plagio. Yo veo el chat y hay mucha preocupación al respecto. Y la verdad es que se ha dado bastante en el sentido de que, más que nada en términos de evaluación, se ha replicado la prueba escrita en su mayoría en nuestra universidad, a la cual antes teníamos un ambiente controlado, donde el alumno firmaba, estaba presente, no tenía acceso y menos a conversar con otros compañeros, lo cual ahora pueden hacer a través de redes sociales. Entonces, en ese sentido, yo sé que aquí se han propuesto algunas cosas y se usan en otras universidades, como lo que mencionaste tú de las cámaras, ¿cierto? De pedir la localización, y la verdad es que al menos acá tendríamos bastante resistencia de los estudiantes a mostrar la cámara. Se siente que eso es como anti sus derechos. Entonces, primero quería saber si en la universidad, en el Instituto Tecnológico de Sonora y antes en el TEC donde tú trabajaste, se presentaron ese tipo de resistencia y cómo ustedes lo trabajaron.
Y también surgen aquí algunas ideas. Por ejemplo, el docente Frank Tinap dice que si pudiese existir como una firma digital, porque ahora en las pruebas presenciales normalmente los estudiantes firmaban. Entonces, si conoces de experiencias de algo similar, también otros docentes mencionan que fuera del tema de los derechos, hay problemas domésticos que tienen los alumnos como para mostrarse públicamente en las cámaras, o incluso también que el tener tantas cámaras encendidas podrían alterar la señal. Si nos puedes contar un poco más de cómo lo han resuelto en la práctica y si tienen esa resistencia con los estudiantes. Sí, no, en México no tenemos esa resistencia. Nosotros, yo he tenido la experiencia por más de 15 años trabajando en actividades en línea y los estudiantes sin ningún problema mostraban su cámara, sin ningún problema. Probablemente se deba a alguna cuestión cultural. Puede ser que en Chile sean un poquito más renuentes, pero siempre es claro tratar de esclarecer o dilucidar cuáles pudieran ser las causas del rechazo. Es decir, no hay nada que ocultar, es una forma de evidenciar que el estudiante, hay que hacerle saber al estudiante que es por su propio bien. No es una cuestión persecutoria, no es una cuestión inquisidora tipo la Santa Inquisición, ¿no? Aquí depende, en el pedir está el dar. ¿Cómo le vamos a decir a nuestros estudiantes que es por su propio bien que necesitan utilizar una cámara web? Eso por una parte. Hay empresas también que se han dedicado ahora, me lo comentaba una colega que trabaja en el TEC de Monterrey, que hay softwares que permiten la identificación de retina o softwares que permiten la identificación, los datos con las huellas digitales. Entonces, esa también es una alternativa. No es la alternativa, pero es una alternativa que se puede considerar para tomar en cuenta la manera de reducir en su máxima expresión la posibilidad de copia o la posibilidad de plagio. Un aspecto que me gustaría comentar también en este punto, que dicen, es muy dado por los estudiantes a hacer trampa o es muy dado por los estudiantes a cometer actos de deshonestidad académica. En un estudio que hicimos nosotros en el 2004, bueno, fue nunca lo publicamos, pero lo llevamos a un congreso. ¿Qué era lo que hacía? ¿Por qué ciertas universidades tenían índices de plagios y copias con un porcentaje muy bajo? Y había universidades que tenían los índices de plagio y de copia muy altos. ¿Qué era lo que hacía estas diferencias? Y encontramos que el hecho de que la universidad o la facultad o la carrera o el departamento tenga un código de ética. Un código de ética que el alumno lea, entienda y se comprometa a cumplir. Las universidades que tenían estos índices bajos de copia y de plagio contaban con ese código de ética. Mientras que las universidades que tenían altos niveles, te estoy hablando de universidades colombianas, universidades venezolanas, universidades mexicanas, costarricenses, tenían altos niveles de plagio. Y algunas universidades en Estados Unidos, en Canadá y en España tenían bajo nivel de plagio. Entonces, en un principio nosotros hipotetizamos que se debían a patrones culturales, pero no son patrones culturales. Aquí era muy importante el papel que adquiría el simple hecho de contar con un código de ética. Y este código de ética, está el código de ética universitario y también están los códigos de ética
que cada uno de los profesores le puede poner a su materia. Así como vas a firmar un contrato al inicio del periodo, al principio del semestre, en donde te comprometes, ¿verdad?, a actuar con honestidad, justicia, responsabilidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros detectamos. Te estoy hablando de 2004. Sí, yo creo que ese es el tema. Yo sé que hubo parte de la presentación y lo que estamos hablando ahora, bien centrado un poco en el plagio y la copia, porque es uno de los aspectos que hay que sobrepasar. Pero ciertamente que desde el punto pedagógico no es lo más importante para la implementación de la docencia en línea. Y en ese contexto te iba a pedir si es que nos puedes contar un poco más sobre formas distintas de evaluar, en el sentido que tú hablaste un poco en el último desafío y anteriormente también hablaste de la evaluación 360 y cuando hablamos de autoevaluación y coevaluación estamos hablando de otra forma de evaluar, ya que nos referimos a las pruebas escritas. Entonces, quisiera que compartieras formas de evaluar que no sean pruebas escritas que ustedes han podido implementar en línea, tanto en el instituto como en el TEC, y cuáles han sido las que han sido más exitosas en términos de los aprendizajes de los estudiantes y también de otras competencias que no son disciplinarias. Muy bien. Vamos a empezar primero por los tipos o modalidades de evaluación. Además de la heteroevaluación, que es la evaluación que hace el docente directamente sobre el desempeño del estudiante, existe también la autoevaluación, la coevaluación individual y la coevaluación grupal. Muchos profesores le tienen miedo a la autoevaluación porque piensan que el alumno se va a regalar la calificación. Pero más allá de regalarse la calificación, es una curva de aprendizaje. El estudiante va a ver cuáles son los criterios que él mismo se va a considerar en su desempeño. Y cuando se está dando cuenta, aquí lo importante es la caída del 20, ¿no? Cuando te das cuenta de que perdiste puntos o perdiste un porcentaje de tu calificación porque no consideraste A, B, C o D, o porque ignoraste tal indicación, o porque tuviste, ¿no? Entonces sí, efectivamente, al principio los estudiantes van a tender por naturaleza a ser siempre perfectos y van a tener siempre la máxima calificación. Y ahí es cuando el profesor, con mucho tino, con mucho cuidado, ¿verdad? Le dice al estudiante, a ver, tú aquí te estás poniendo la máxima calificación, pero en el rubro 3 que dice que si fuiste oportuno en tus aportes en el grupo, ¿verdad? El martes no participaste, el jueves no participaste y te estás poniendo a la máxima calificación. Ahí hay una disonancia. Y entonces dice el alumno, ok, sí tienes razón, entonces me voy a bajar un poquito de calificación. No que te bajes la calificación. ¿Cuál fue el rubro que no estás cumpliendo? Y posteriormente que te bajes la calificación. Pero es que le caiga el 20, que el aspecto que está evaluándose es un aspecto que tiene que considerar, porque muchos no ven el bosque, muchos ven el bosque, no ven los árboles. Entonces, los aspectos unilaterales no los alcanzan a percibir si el profesor no les ayuda a verlos. Entonces, sí es importante, de nuevo, es un poco desgastante también para el profesor estar increpando a estos alumnos. Para que se vayan haciendo una idea, de un grupo de 30 van a tener unos 6 o 7 alumnos con estas características. En todos los grupos, por distribución normal. 6 o 7 alumnos te van a decir que se van a asignar la máxima calificación. Y a esos alumnos tú les vas a llamar y les vas a decir, a ver, aquí en este rubro tú estás diciendo que cumpliste, pero no incluiste las referencias en tu trabajo. O te faltó citar. No hay ningún tipo de cita en tu trabajo. Entonces, ese es un rubro que se evalúa. ¿Por qué te estás evaluando la máxima calificación si no estás cumpliendo? Etcétera. O sea, es
un arsenal de cosas que se pueden mencionar para que al alumno le caiga el 20. En la evaluación de aplicabilidad, de transferencia, es lo que decimos nosotros, los exámenes de casos, los exámenes de retos, los exámenes de problemas, es tú le planteas al estudiante una situación de tal manera que el estudiante ponga en juego todo lo que aprendió en tu curso. Es decir, que lo aplique. Si tú, por ejemplo, en medicina, si en medicina llevaste una materia, no sé, cómo hacer diagnósticos, pues te voy a poner varios casos y en los casos tú me vas a decir cuál es el diagnóstico y cómo llegaste a ese diagnóstico. Entonces, ya no es cuál es la válvula que pasa por el corazón y se inserta en no sé dónde. O sea, eso es de memoria. El estudiante lo debe de saber, pero aquí lo que estás midiendo es memorización. Un médico no necesariamente, no digo que no lo haga, pero no necesariamente se va a distinguir por memorizar los aspectos. Tiene que tener un componente aplicado, tiene que tener un componente que lleve en juego todo eso que está aprendiendo, cómo lo pone en práctica, cómo lo aplica a una situación. En este caso, pues son situaciones hipotéticas. En el caso de cuando se opte por casos, se pueden también retomar casos de la vida real, ¿verdad?, que han ocurrido y que pueden ser elementos detonadores para que el estudiante verdaderamente te muestre si está capacitado o no está capacitado en el aprendizaje de los contenidos de tu disciplina. Una pregunta de la Laura Aravena. Nos consulta sobre cuáles son las estrategias que serían más efectivas para motivar a los estudiantes en esta modalidad. Aquí tiene que ver con la personalidad del profesor. Hay profesores que son encantadores, profesoras que son encantadoras sin mucho esfuerzo. Les sale natural. Los que batallamos somos los que no tenemos ese encanto, que tenemos que seducir a nuestros estudiantes. Entonces, esta seducción académica, ¿verdad?, tiene que ver con una actitud amigable, una actitud franca, abierta, comprensiva, porque si yo me pongo en una actitud cerrada, intransigente, incluso hasta dura, ¿verdad?, no vamos a tener el mismo efecto en nuestros estudiantes. Ahora, en educación, y esto lo he comentado muchas veces en los talleres que imparto a profesores, en educación no hay recetas. En educación tenemos consejos, tenemos herramientas, tenemos opciones. Y cada una de estos consejos, herramientas y opciones van a ajustarse dependiendo de la situación. Incluso a mí me ha pasado de que cierto consejo lo uso una vez y me funciona, pero ese mismo consejo lo uso con otro grupo y no me funciona. Entonces, si no me funciona, quiere decir que el grupo no está, ¿verdad?, para ese consejo. Es decir, para esa acción se requiere una acción adicional. Entonces, aquí lo importante, yo les digo a los profesores, si tú te quieres ganar a un estudiante, tienes que enamorarlo de tu materia. Y para enamorar al estudiante de tu materia, tú tienes que estar enamorado de tu materia. Si tú no estás enamorado de tu materia, difícilmente vas a hacer que el alumno se enamore de tu materia. Si tú eres de las personas que estás dando clase por accidente y no te interesa la materia, o te están dando una materia que no te agrada, el estudiante lo sabe, el estudiante lo va a notar. Entonces, eso puede ser una medida contraproducente. Y los profesores dicen, es que a mí los estudiantes no me hacen caso, o es que a mí los estudiantes no me siguen el rollo. Bueno, pues no te lo siguen porque son cosas que se evidencian solas. Es decir, el alumno lo percibe. Y si nosotros hacemos un poco de retrospectiva, cuando nosotros fuimos estudiantes, ¿a poco no? Hacíamos hipótesis de nuestros profesores. Esta profesora tiene problemas maritales,
o este profesor tiene algún problema porque hoy llegó huraño, o hoy llegó enojado, o se le derramó el café y eso ya le proporcionó un mal día. Entonces, digo, son hipótesis que los mismos estudiantes hacen. La mejor actitud para tratar a un grupo siempre es el ser amigable. El ser amigable y el decirles a los estudiantes que la materia es muy sencilla, aunque no lo sea, pero que la materia es muy sencilla y que la materia se puede aprender si se le pone el énfasis y el esfuerzo necesarios. Eso es lo que el efecto Pigmalión, ¿verdad? También se comenta mucho en docencia. El efecto Pigmalión es que si yo llego y le digo al estudiante, a los estudiantes que mi materia es muy difícil y que solamente el 10% de los alumnos pasan, pues se va a cumplir la profecía. Y efectivamente, aunque la materia no sea tan difícil, el estudiante se queda, digamos, con la idea de que la materia lo es y reprueba el curso. Y pues eso, el efecto Pigmalión, nunca, nunca, nunca le debemos de decir a nuestros estudiantes que nuestra materia es muy difícil. Al contrario, tenemos que decirles que nuestra materia es sencilla, es fácil, pero que se requiere una dosis de dedicación, una dosis de esfuerzo y lo demás sale solo. Muchas gracias, Armando. Estamos en el tiempo. Nuevamente te agradezco este interesante webinar y también la discusión que ha generado en el grupo, y nos hemos comprometido en la dirección de docencia a crear una nueva comunidad de aprendizaje centrada específicamente en la educación. Pueden tomar nota, lo he dicho públicamente, así que prontamente les vamos a mandar entonces un aviso para que nos integremos e invitar a algunos colegas que tengan, de manera que invito a aquellos que tienen ya algunas buenas experiencias que me escriban a mi correo carolabruna@udec.cl para que sean los primeros invitados a compartir brevemente esas experiencias y que empecemos a generar entonces esta comunidad para discutir cómo podemos evaluar de otras formas. También les dejamos cordialmente invitados al webinar de mañana viernes, que se realizará a la misma hora, que se titula Tutoría de pares y diseño de una aplicación para el pensamiento crítico, y que será relatado por las doctoras Patricia Thibot y Andrea Lizazaín de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Que tengan excelente día. Hasta pronto. Hasta pronto. Te esperamos tener nuevamente en la Universidad de Concepción. Con el favor de Dios, próximamente.